Hola queridos hermanos, bienvenidos a esta escuela dominical, particularmente a la enseñanza de la palabra del Señor. El día de hoy, como ya se anticipó la semana pasada, vamos a comenzar con una nueva serie de estudios bíblicos y en esta ocasión vamos a abordar el libro de Jonás. Sí, ese libro que estuvimos leyendo hace un par de semanas en que un profeta es encomendado a ir a predicar a una ciudad malvada, pero en vez de ir a predicar, se sube un barco en otra dirección, Dios envía una tormenta, es echado al fondo del mar, es tragado por un gran pez, después cuando él se arrepiente y llora al Señor, es vomitado por el pez y es comisionado nuevamente a predicar en la ciudad, una ciudad que se arrepiente, y después el profeta viene y se enoja por la misericordia que Dios ha tenido con ellos. Todas estas cosas suceden en 4 capítulos. Es un libro muy corto, un libro muy atípico en el Antiguo Testamento, un profeta muy atípico también, pero que podremos disfrutar durante algunas semanas. El día de hoy simplemente estaremos en los versículos del 1 al 3, casi a modo introductorio, pero igual veremos cosas muy importantes. Si yo llegara y les preguntara a ustedes, ¿de qué trata el libro de Jonás? Muchos de ustedes me dirán, trata de un pez tragándose a un hombre, un gran pez. No estamos hablando de un pez pequeño, tiene que ser un pez grande. Una ballena, dirían algunos, a pesar de que el texto dice un gran pez. Otros dirán, ¿cómo hay que ir a otras naciones a predicar el Evangelio? Eso puede ser un elemento también. Otros podrían decir, el libro describe a un profeta o a alguien que está encomendado a predicar, pero que es desobediente. Todas estas cosas son elementos del texto, son elementos del libro de Jonás, pero el libro va a irradiar en cada una de sus secciones, en cada una de las acciones que vemos de Dios hacia el profeta, hacia los hombres, hacia las ciudades, hacia la naturaleza, vamos a ver la misericordia de Dios. Este libro, a grandes rasgos, trata acerca de la misericordia de Dios manifestado en distintos ámbitos. Vamos a ver la misericordia de Dios para con su profeta, la misericordia de Dios para con unos marineros atemorizados, la misericordia de Dios para con su profeta nuevamente, dentro de la boca de un pez. Vamos a ver la misericordia de Dios para con una gran ciudad y vamos a ver nuevamente la misericordia de Dios hacia su profeta. Vamos a comenzar leyendo los versículos del 1 al 3 y luego entraremos de lleno a su explicación, habiendo orado previamente. Dice así el texto: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Señor, te rogamos que con tu Santo Espíritu nos guíes al entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a poder apropiarnos de esta historia y aprender lo que tú quieres enseñarnos a nosotros. En Cristo Jesús te pido todas estas cosas. Amén. Si nos damos cuenta, el texto comienza con la descripción inicial de cualquier profecía. Vamos a ver que este libro de Jonás está insertado dentro de lo que se llaman los profetas menores. Se le llama menores no porque sean menos importantes, sino por su extensión en particular. Son libros muy cortitos, son libros de un capítulo, de 2 capítulos, y son pequeñas profecías particulares entregadas por Dios a hombres para que estos hombres la manifiesten al pueblo o a un pueblo en particular, o a un grupo de personas. Esa es la definición de profeta. Dios habla al hombre, el hombre habla a los otros hombres. Eso hace un profeta. Este libro está inserto dentro de estos 12 llamados profetas menores, que originalmente consistía en un libro, en el llamado el libro o el rollo de los 12, en que estaban estos 12 profetas todos juntos. Pero es muy distinto a su vez a los otros libros que componen estos 12 libros proféticos, estas 12 profecías. ¿Por qué? Porque es el único libro que en su gran mayoría trata acerca de narrativa, de una historia. Las otras son profecías. Viene palabra de Dios a un profeta o ve una visión y esta visión es manifestada. Vi yo esta ciudad destruida y la mano de Dios vino contra ella. He aquí el día de Jehová grande y terrible.
y habla mucho acerca del juicio y la restauración para con su pueblo. Habla de juicio contra grandes ciudades y civilizaciones, hablan de juicio contra sus propias ciudades, Israel, Samaria, Jerusalén, pero en general van a hablar acerca de profecías. Sin embargo, este libro es acerca de la historia del profeta. Podríamos decir que el segundo personaje principal, porque el personaje principal siempre es Dios, el segundo personaje principal es Jonás. Y se cuenta esta historia acerca de Jonás, y el texto comienza en el verso 1 diciendo: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. De hecho, comienza igual que muchas historias de profetas, no de profecías como tal. En Deuteronomio, Dios le dice a Moisés: levántate y anda. En Primera de Reyes, Dios le dice a Elías: levántate y ve. En Jeremías se le dice a Jeremías: levántate y ve. Empieza igual que los otros profetas, pero el desenlace y el intermedio de la historia va a ser muy distinto. ¿Quién es el personaje en cuestión? Jonás, hijo de Amitai. Una frase casi irrelevante, no se nos dice mucho acerca de este hombre, no se nos dice ni se nos habla acerca de su carácter, ni de dónde viene él, ni a qué se dedicaba constantemente. No se nos dice acá que era profeta, se nos dice que vino palabra de Jehová a él, como si fuera un profeta. Vamos a confirmar después que es tratado por Jesús mismo como un profeta, así que lo era. Pero esta frase, Jonás, hijo de Amitai, como buenos estudiosos de la Biblia, debiésemos preguntarnos, ¿este personaje aparece en otro lugar en el Antiguo Testamento? Y la respuesta es sí, aparece en otro lugar, y particularmente aparece en Segunda de Reyes 14:25, donde nos sitúa en el contexto histórico donde vivió Jonás. Jonás vivió en un periodo bajo el reinado del rey Jeroboam II. En ese sentido, Segunda de Reyes relata de que Jonás, hijo de Amitai, el mismo personaje de este libro, profetiza a favor de la restauración de las fronteras de Israel. En el tiempo y con las guerras, las fronteras van cediendo, van avanzando, y en este caso Jonás hace una profecía de parte del Señor que se ejecuta en que ellos van a comenzar a recuperar las fronteras que habían perdido por la guerra. En este sentido, el reinado de Jeroboam políticamente es un reinado muy fructífero, pero sin embargo, como la mayoría de las veces en que el reinado del norte, paréntesis, Israel se dividió en dos reinos en un periodo, reino del norte y reino del sur, así que cuando hablamos de Israel hablamos del reino del norte y cuando hablamos de Judá hablamos del reino del sur. Volviendo al paréntesis, en este reino del norte al cual Jonás había sido encomendado como profeta, él estaba profetizándole al rey Jeroboam II, el rey del norte. Políticamente exitoso, moralmente repudiable. Los reyes del norte siempre se apartaron de Dios. Siempre fueron lejos del Señor y fueron con sus propios profetas por lo general, y estamos hablando de falsos profetas, profetas que siempre iban y les cosquillaban el oído diciéndole lo que ellos querían escuchar. Tú ganarás esta batalla. Y no se molestaban si la perdían. No se molestaban con el profeta de que les dijeran una mentira. Siempre los profetas de sus propios dioses, dioses inventados, dioses falsos, les hablaban lo que ellos querían. Sin embargo, los profetas de Dios estaban llamados a decir la verdad que venía de parte de Dios. En este caso, Jonás era uno de esos profetas correctos en ese sentido. Pero la mayoría de los profetas, cuando hay un rey malvado, denuncian la maldad de los reyes. No se quedan callados. Sin embargo, es algo que omite el texto, pero ya podemos ver una supuesta falencia en el carácter de Jonás, porque solo ha hablado o habló el bien delante de Jeroboam, un rey muy malo. Habló acerca del bien que le encomendó el Señor, pero no condenó él mismo la maldad del rey Jeroboam ni del reino del norte. En ese sentido, después nuestras sospechas son confirmadas en cuanto a las falencias de carácter de Jonás. Sin embargo, y a pesar de eso, y eso es una tremenda lección para nosotros, Dios usa siervos imperfectos para proclamar su palabra y para hablar de otros acerca de la misericordia del Señor. Dios usa siervos imperfectos, no perfectos, no grandes estrellas, no personas elocuentes, no los más conocedores de todos los ámbitos de la vida. Hay algunos que lo son, pero
Dios no escoge lo mejor de lo mejor. Dios usa hombres simples y a hombres a quien Él puede transformar en su corazón y volverlos conforme a su corazón para utilizarlos en su reino. En este sentido, Jonás, nosotros somos muy parecidos a Jonás porque como hombres imperfectos y pecadores redimidos, salvados por la sangre de Cristo, somos encomendados a hablar la palabra del Señor. Debería haberles llamado la atención el hecho de que yo haya dicho proclamar la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque yo les dije que Jonás había sido encomendado a hablar de la misericordia de Dios a Nínive. Esperen un segundo, ¿la misericordia de Dios? Pero si el mensaje que después aparece en el capítulo 3 que tenía que predicar Jonás era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Un mensaje de juicio y un mensaje terrible, y yo lo manifiesto como un mensaje de misericordia. ¿Por qué? Porque el advertir a alguien acerca de la condenación de Dios es misericordia. Y es misericordia porque cuando Dios manifiesta el pecado de los hombres, tiene el propósito de que los hombres se arrepientan. No solamente de pararse como un Dios enjuiciador, sino para manifestarse también como un Dios lleno de misericordia, grande en misericordia y rico en paciencia. No estamos hablando de un Dios malo, un Dios malvado que se va y va a volver un día a enjuiciar. Estamos hablando de un Dios presente, que a pesar de que en su justicia enjuicia a los hombres, también manifiesta su misericordia avisándoles de su propio juicio y proveyendo los medios para no tener que llevarse el juicio bajo sus espaldas. El verso 2 nos introduce hacia dónde había sido enviado Jonás. Nos dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona o predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ustedes se preguntarán, ¿qué tan mala habrá tenido que ser Nínive para que Dios quisiera destruirla de inmediato, como ya lo había hecho antes como Sodoma y Gomorra? Dios es tan paciente que suele esperar el juicio eterno para enjuiciar a los hombres y a las naciones, y a las personas les permite vivir toda su vida como un acto de misericordia, y en la muerte ejecuta su juicio. Dios es paciente en esta tierra, pero manifiesta al final de los tiempos su justicia, no dejando a nadie impune. Sin embargo, acá, ¿por qué Dios adelanta su juicio acá en la tierra? Era porque Nínive no era cualquier ciudad, era una ciudad muy mala, era un pueblo muy malo. Si Sodoma y Gomorra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también son ciudades símbolo de la inmoralidad debido a la homosexualidad y a muchas aberraciones, particularmente relacionadas con el sexo y las relaciones con las personas, Nínive viene a ser uno de los símbolos de la maldad y la crueldad, tanto en batalla como en la vida cotidiana. Nínive, Babilonia, Siria por lo general, son símbolos de esta maldad y crueldad de los hombres. Sodoma y Gomorra de inmoralidad, Nínive, Asiria, Babilonia vienen a ser naciones y pueblos que simbolizan la maldad y la crueldad. Esta ciudad no era cualquier ciudad. De hecho, les voy a leer un pequeño extracto de un autor que habla acerca de cómo era esta ciudad. ¿Y cómo él sabe eso? Bueno, han sido descubiertos por la arqueología antiguos templos y palacios de estas civilizaciones. Y en particular los reyes tenían, digámoslo así, una tradición de esculpir en rocas o en placas sus triunfos en las guerras. Eso nos permite hoy saber cómo eran ellos antes. Él va a describir algunas de estas placas y dice: las tablas registran el alarde de desmembramientos en vivo. A menudo le dejaban una mano unida al cuerpo para que pudieran sacudirla antes de que la persona muera. Hacían desfiles de cabezas, exigiendo a sus amigos y a los amigos del difunto que los llevaran elevados en postes. Se jactaban de su práctica de estirar a los prisioneros vivos con cuerdas para que pudieran ser desollados vivos. Y voy a dejarlo hasta ahí porque esto continúa. No estamos ante cualquier pueblo, estamos ante un pueblo muy malo. ¿Y qué hay de la relación entre Nínive e Israel? Donde vivía Jonás, donde profetizaba Jonás, su propia nación.
Bueno, Asiria y particularmente Nínive también y los reyes que habían vivido ahí habían torturado en un sentido militar muchos años a Israel. Les habían impuesto tributo para no ser destruidos. De hecho, 100 años después, Asiria mismo va a invadir el reino del norte, lo va a destruir y se los va a llevar deportados. 100 años después solamente de esta profecía, de estos sucesos. Un poco más de 100 años. Ellos tenían una relación de conflicto. No estamos hablando de cualquier tipo de relación. Estamos hablando de una nación grande que viene a una nación pequeña como era Israel y viene a imponerles tributo para no ser destruida. Entonces tenían que darle dinero constantemente para su protección y para no ser destruidos. Ese es el pueblo al cual Jonás es enviado a predicar. Y una analogía que me gusta hacer es que si imaginamos a un judío en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, la comisión de Jonás viene a ser como que Dios envía a este judío a predicar a la Alemania nazi. Dios envía a Jonás a predicar a una nación que había sido terrible para con ellos y que según profecías iba a terminar destruyendo también su nación. Ahora entendemos un poco el conflicto que Jonás tenía de ir a predicar allá. Y el verso 3 nos va a hablar de la reacción de nuestro profeta. Nos va a hablar de qué es lo que él hizo una vez es encomendado. El verso 3 dice así: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Nosotros esperaríamos que Jonás, como cualquier otro profeta o como la mayoría de los profetas en el Antiguo Testamento, Dios le dice, anda y predica esto, y él vaya y predique eso. Sin embargo, Jonás se levanta, Dios le dijo levántate, pero va en la dirección contraria. Para hacer una analogía posicional, yo vivo acá en Perquenco. Si Dios me encomienda a ir a Temuco, como Dios encomendó a Jonás a ir a Nínive, es como si yo me fuera a Victoria, al otro extremo. Pero las distancias son mucho mayores. Estamos hablando de que, según los arqueólogos, Tarsis se ubicaba en el borde del mundo conocido, algo así como España. Estamos hablando de que algunos han ubicado Tarsis en España, a 5.000 kilómetros aproximadamente desde Israel. En cambio, Nínive estaba solamente a 1.000 kilómetros, pero en la otra dirección. Él quiere irse al otro extremo para no predicarle a los ninivitas. Toma la decisión de ir a Jope, que es un puerto marítimo, e ir en barco hacia allá. ¿Y cuál es el propósito de eso? Y esto es muy irónico. Es muy irónico porque estamos hablando de un profeta de Dios, de que su propósito sea huir de la presencia de Jehová. Y esto se repite 2 veces. Al principio del versículo se nos dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jonás, al otro lado. Y al final del texto se nos dice que él quiere ir a Tarsis para huir de la presencia del Señor. Yo sé que Jonás conocía los salmos. ¿Por qué lo sé? Porque en el capítulo 2, en su oración desde el vientre del pez, va a citar palabras de salmos en medio de su oración para clamar por arrepentimiento al Señor, para arrepentirse en sí mismo de su pecado. Y estoy seguro de que él en algún momento habrá leído en el templo o en la sinagoga, habrá escuchado en algún lado, porque eran parte del uso litúrgico en las reuniones, los salmos. Y ahí está el Salmo 139, que leímos la semana pasada, y que en el versículo 6 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? 7. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No podía escapar a ningún lado. De hecho, en el verso 9, dice, si tomare las alas del alba, y hay un autor llamado James Montgomery Boyce, que lo que hace es preguntarse, ¿el barco de Jonás se habrá llamado las alas del alba? ¿Por qué? Porque en la segunda parte dice, si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me encontrará tu mano y me asirá tu diestra. Incluso en el extremo del otro lado del mundo, yendo en un barco en el extremo del mar, él me encontrará. Pero Jonás parece que no había pasado esta lección de escuela dominical de la omnipresencia de Dios. O, por causa de su pecado, estaba cegado
de que él podía escapar de la voluntad del Señor. Vamos a considerar un par de cosas prácticas para ir cerrando la lección de hoy. Si tú eres un no creyente, considera tu vida y el ministerio de nosotros como cristianos como Dios manifestando su misericordia hacia ti. Toda tu vida es un acto de misericordia de Dios. El que estés vivo es misericordia del Señor. El que tengas que comer es misericordia del Señor. Considera de que cada día que Dios prolonga tu vida es un día extra que tú no tienes contado, en que Dios no ha manifestado su juicio contra tu vida. Pero así como Jonás fue enviado a predicar a una nación malvada, te quiero contar de alguien mejor que Jonás, más grande que Jonás, que no solamente fue enviado a predicar acerca del juicio, sino que él mismo fue entregado para llevar el juicio sobre sus espaldas. Y ese es Jesús, a quien nosotros predicamos. Ese Jesús murió en la cruz para que tú, arrepintiéndote de tus maldades, considerando de que eres merecedor del juicio, creas en Él como quien puede otorgarte su justicia, muriendo en la cruz por tus pecados. Ese es Jesús. Es un profeta más grande y mejor que Jonás. Él lleva tus pecados y Él cargó por los pecados de todos los que habían de creer. Pero si eres un creyente, Dios nos ha comisionado a todos sus hijos a predicar del juicio, el arrepentimiento y la fe en Jesús a todos. A todos. A cada persona en este mundo Dios nos ha encomendado. Obviamente Dios nos ha puesto en un lugar particular para que nosotros le prediquemos a las personas de nuestra comunidad primero. Dios inserta una iglesia, nos edifica como iglesia para que cada uno de los miembros pueda predicar el Evangelio en sus casas, en sus barrios, en la comunidad en general y traer a otros a la misericordia de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Podemos rehuir a esta proclamación o a esta encomienda de parte del Señor de predicar el Evangelio. Eso es pecado. Dios lo manifiesta como un pecado. De hecho, por eso vamos a ver que Jonás tiene consecuencias en su vida porque no obedece la voluntad de Dios y eso es pecado. Cuando no predicamos el Evangelio, hay consecuencias, pero eso es un pecado delante del Señor. Hay ocasiones en que meramente vamos a rehuir de predicar el Evangelio. Pero hay ocasiones en que vamos a querer acallar nuestra conciencia invitando meramente a otros a la iglesia. Oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿Y ves qué te parece? En vez de nosotros predicarles el Evangelio, siendo que cada uno fuimos comisionados a predicar el Evangelio. Y otros acallarán sus conciencias diciendo, ¿por qué no hacemos un culto evangelístico? En que yo voy a estar sentado, invito a otra persona y dejo que el predicador le hable. Cada creyente es encomendado a predicar el Evangelio. Dios no va a pasar por alto el hecho de que tú no predicaste las veces que lo tenías que hacer y que Él puso las instancias para eso. Cada uno es responsable de la predicación. No es el predicador de la iglesia únicamente, no es el pastor, no son los ancianos. Todos los creyentes estamos puestos en esta tierra para predicar el Evangelio. Pero ¿por qué Dios nos encomienda a nosotros la predicación del Evangelio? Siempre me pregunté por qué Dios no encomendó a ángeles para la predicación del Evangelio, que quizás lo harían mucho mejor que nosotros. En un momento de mi vida, leyendo y estudiando Primera de Pedro, encontré en parte la respuesta. Aquí se nos habla de que en esa parte, hablando de la gloria del Evangelio, del mensaje que había sido predicado, se nos dice que los ángeles anhelan mirar estas cosas. El experimentar la gracia en el Evangelio de Jesucristo en sus propias vidas. No hay ningún mensajero que crea más el mensaje del Evangelio que aquel que ha experimentado la gracia de Dios en su vida. Y Dios te ha puesto a ti como alguien encomendado para la predicación del Evangelio, a mí como creyente, porque yo y tú hemos experimentado la gracia de Dios en primera persona. Yo era un pecador que estaba en las manos de un Dios airado. Y ese mismo Dios airado, en su misericordia, envió a su Hijo a morir en la cruz por mis pecados. Mis pecados. O sea que yo lo llevé a la cruz.
Por mí murió. Ese experimentar de la gracia y ver cómo Dios transforma nuestra vida día a día es un aliciente para predicar el Evangelio porque lo hemos experimentado en primera persona. El Señor nos ayuda a ser fieles a su mensaje, fieles a la predicación del Evangelio, fieles a proclamar el verdadero carácter de Dios y no lo que pensamos que es Dios, no lo que las personas quieren escuchar, ser fieles a la Escritura, ser fieles a lo que Dios nos dice que es el Evangelio. Recuerda, la misericordia de Dios está sobre los pecadores por ahora, pero está sobre los suyos todos los días de su vida, de nuestra vida. El Señor nos ayuda a seguir considerando y disfrutando este libro de Jonás. La próxima semana ya vamos a meternos al barco y ver cómo sigue nuestra historia. El Señor les bendiga. Vamos a tener un momento de oración. Señor, ayúdanos a crecer en fidelidad en la predicación del Evangelio. Ayuda a que más almas lleguen a la fe por causa de la predicación nuestra. Ayúdanos a ser más fieles, Señor. Te ruego todo esto en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.